Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a través de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Esta es la emisión número 178, 178 de este 27 de noviembre del 2024. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de compartir contigo estos contenidos a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de televisión de CIPSE, TVCUN, así como de la televisión del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. A mis amigas y amigos de los medios de comunicación, Click Noticias, Verdades Quintana Roo, Pulso Sur, Quinta Avenida Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politic y Mujer Total Chetumal. Sígueme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube puedes encontrar todos los programas de todas las personalidades, las mujeres tan destacadas que han desfilado por Feminismos en Corto, sin tanto rollo, a lo largo de estos 178 programas. Como sabes, aquí compartimos contenidos, reflexiones, procuramos generar un pensamiento crítico acerca de los roles, los estereotipos que nos han asignado a las personas, a las mujeres en especial, en esta sociedad y cómo muchos de ellos contribuyen a generar violencia. Bueno, también saludo a quienes nos están escuchando a través de la radio abierta en Quintana Roo, todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1. Sábados también 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Los sábados también a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM en Carrillo Puerto. Y los domingos 11 de la mañana en Chetumal en el 860 de AM y también en Chetumal en la capital este domingo a las 11 de la mañana en el 100.3. Bueno, como sabes, aquí compartimos contenido contigo que invita a la reflexión y sobre todo este pensamiento crítico para poder clarificar temas como el feminismo, el machismo, qué es la perspectiva de género, qué son los roles, los estereotipos, además de temas de actualidad. Todo esto con el propósito de contribuir a una comunidad más igualitaria y sobre todo menos violenta hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Bueno, pues como sabes, se acaba de conmemorar el 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia en contra de las mujeres y bueno, de esto vamos a hablar en las efemérides feministas de las diversas movilizaciones, protestas que se realizaron en Quintana Roo, en México y en todo el mundo. También te voy a hablar del movimiento 4B de las mujeres de Corea del Sur. Este movimiento, estas mujeres plantean una serie de reflexiones sobre los sistemas de opresión y estructuras patriarcales que afectan no solo a sus creadoras, a las coreanas, sino también a mujeres de todo el mundo. Y este movimiento, el 4B, está sumando partidarias en diversas partes del orbe que están enriqueciendo este movimiento con sus vivencias y otras realidades. Bueno, en el glosario feminista hablaremos de qué es la violencia económica, que usualmente se reproduce en el ámbito familiar, siendo una forma de control en contra de las mujeres. Se muestra a través de la agresión producida por la persona que ostenta el dominio económico, la manipulación para gestionar los gastos o la privación de recursos, lo que induce al aislamiento y a la angustia por la satisfacción de las necesidades principales, las básicas, las primarias, son personales, pero también las familiares. Y esta violencia económica, por supuesto, afecta principalmente a las mujeres. Y bueno, en la entrevista estelar conversé con Catalina Colihuinca del Río. Ella vive en la comuna de Valparaíso, en Chile. Es una activista feminista con interés en la representación de las mujeres en el mundo audiovisual. Y sobre esto hablamos de cine, de series, del trabajo que están haciendo creadoras audiovisuales chilenas, no solamente para ese país, sino para todo el mundo. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos.
Hemos venido hablando aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo la semana pasada, pero también esta semana es importante porque acaba de ocurrir este 25 de noviembre como el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Este día es la conmemoración y se aprovecha para marchar, protestar, también para reflexionar. Bueno, este día surgió a través de por una tragedia, cuando las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, jóvenes activistas políticas, fueron asesinadas en 1960. Y bueno, la orden la dio el que fuera el presidente de ese país, de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. No solamente fueron asesinatos, feminicidios, sino también vivieron violencia política y otras violencias solamente por el hecho de ser mujeres. Bueno, entonces en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, en conmemoración de ese día, definió el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, se propone sobre todo a los gobiernos que generen políticas públicas a este respecto, pero también hay que generar y contribuir y todas y todos reflexionar acerca de cómo participamos y cómo podemos desnormalizar todas estas conductas violentas en contra de las mujeres y las niñas. Hoy está considerada esta violencia como una pandemia mundial. Al menos en México mueren de manera violenta 11 mujeres cada día y eso es gravísimo y también es un motivo de vergüenza para todas nuestras sociedades y por supuesto un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Bueno, pues con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Quintana Roo se realizaron numerosas actividades organizadas por colectivas feministas y autoridades también para visibilizar la lucha contra la violencia de género. Marcharon en las principales ciudades de Quintana Roo, en Cancún, en Playa del Carmen, en Chetumal, las colectivas Siempre Unidas, Marea Verde Quintana Roo, etcétera. Entonces esperemos que también los medios de comunicación contribuyan a comunicar estas protestas de manera respetuosa, no criminalizando, no señalando la iconoclasia, es decir, estas pintas, esto que consideran muchas personas un agravio al mobiliario, a los edificios, cuando el verdadero agravio y la vergüenza es la violencia que vivimos todos los días. Esto es Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo. Continuamos. En 1930 y 1961, miles de personas fueron encarceladas, torturadas y asesinadas bajo la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana. 3 hermanas encabezaron una revolución clandestina. Pero aunque su valentía inspiró a muchos, esta amenazaba al hombre en el poder y sus vidas pronto tendrían un final trágico. Trujillo ascendió de los rangos militares durante la ocupación de los Estados Unidos en la República Dominicana. Tomó el poder en 1930 mediante un golpe de Estado y una elección amañada, y creó un sistema que lo enriquecía a él y a sus aliados. La familia de Trujillo sola controlaba 3/5 del Producto Interior Bruto, incluyendo monopolios de sal, carne de res y periódicos. Le puso su nombre a la capital del país y deseaba que su retrato se mostrara en todas las casas. Y cometió atrocidades, incluyendo la masacre de miles de haitianos. Mientras tanto, una fuerza de policía secreta mantenía su poder intimidando a sus oponentes en el país y en el extranjero. Las hermanas Mirabal crecieron en una familia de clase media en el campo. Sus padres enviaron a las 4 hermanas, Patria, Dedé, Minerva y María Teresa, a uno de los mejores internados del país. Allí, Minerva tuvo un amigo cuyo familiar fue asesinado por órdenes de Trujillo. Ella comenzó a buscar fuertes voces opositoras y a discutir los problemas de opresión y justicia con sus hermanas. Dedé se mantuvo fuera de la política, pero Minerva, Patria y María Teresa se dedicaron a cambiar a su país. Sin embargo, la seguridad de la familia Mirabal pronto colapsó. En 1949 fueron invitadas a una de las fiestas de Trujillo, las cuales le funcionaban como terreno de cacería de mujeres jóvenes.
Declinar la invitación no era una opción. Pese a los intentos de Minerva para eludirlo en la recepción, finalmente bailó con Trujillo, pero rechazó sus insinuaciones. La familia Mirabal abandonó la fiesta temprano, lo cual casi nadie hacía y se consideraba una falta de respeto al dictador. Su padre, Enrique, fue encarcelado y la propiedad de la familia confiscada. Minerva se graduó con los más altos honores al ser la primera mujer del país en recibir un título en leyes. Pero se le negó la autorización del Estado para ejercerlo, algo de lo que Trujillo se encargó. Cuando estudiaba, Minerva conoció a Manolo Tavares Justo. Él compartía sus convicciones políticas y se casaron en 1955. Ellos vieron brotar las revoluciones armadas en toda América Latina. Después de que Trujillo quebrantara un intento para derrocarlo en 1959, ellos comenzaron a preparar su propia revolución. Las hermanas Mirabal y sus esposos crearon el movimiento revolucionario 14 de junio, junto con muchos otros de clase media. Apodadas las mariposas, las tres organizaron y asistieron a reuniones clandestinas y distribuyeron panfletos que detallaban las violaciones de Trujillo. En enero de 1960, juntaron a representantes de todo el país para establecer la infraestructura del movimiento y preparar una revuelta. Pero esta nunca ocurriría. Trujillo tenía espías por todos lados. Pronto, muchos revolucionarios, incluidas Minerva y María Teresa, fueron arrestados. Durante ese tiempo, Patria descubrió formas creativas de transmitir información de y para los rebeldes encarcelados. Temeroso de perder el apoyo de los Estados Unidos y la Iglesia, que recientemente había comenzado a criticarlo, Trujillo liberó a las hermanas, pero mantuvo a los esposos encarcelados. Pero ellas siguieron amenazando la estabilidad de su régimen y su ego. El 25 de noviembre, cuando las tres hermanas regresaban de visitar a dos de sus esposos en cárcel, los hombres de Trujillo detuvieron el auto. Las hermanas y el conductor Rufino de la Cruz fueron asfixiados y golpeados hasta morir. Los hombres volcaron el jeep desde una colina para hacerlo parecer un accidente. Patria tenía 36, Minerva 33 y María Teresa 25. Pero el plan de Trujillo para silenciar a las hermanas Mirabal resultó contraproducente. Mucha gente no se dejó engañar por ese encubrimiento endeble. La comunidad internacional condenó el asesinato. Estados Unidos cerró su embajada dominicana e investigó secretamente el movimiento anti-Trujillo. Meses más tarde, antiguos miembros de la milicia dominicana mataron al dictador, lo que puso fin a 31 años de violento mandato. Gracias a su familia, en especial a su hermana sobreviviente, Dedé, el legado de las hermanas Mirabal superó a las garras de la tiranía de Trujillo, incluso mucho después de su muerte. Hoy en día, las hermanas Mirabal son heroínas nacionales con monumentos en su honor que conmemoran su lucha. En 1999, las Naciones Unidas declararon el 25 de noviembre, el aniversario de sus muertes, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Su valiente lucha por la justicia ha inspirado a generaciones. 4B. Las mujeres dicen basta. Soy Aide Serrano y te comparto mi reflexión de esta semana. El movimiento 4B de las mujeres de Corea del Sur plantea una serie de reflexiones sobre los sistemas de opresión y estructuras patriarcales que afectan no solo a sus creadoras, a las creadoras de este movimiento, sino a mujeres de todo el mundo y suma partidarias que lo enriquecen con sus vivencias y realidades. La vigencia de la propuesta de las coreanas ha sido comprobada en días recientes con el triunfo del candidato republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Derivado de los resultados de las urnas, numerosos hombres hicieron viral la frase "tu cuerpo, mi decisión". En inglés, con el hashtag Your Body, My Choice, se refiere a, en sentido opuesto, desde luego, a la lucha de millones de mujeres por hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos y la despenalización del aborto en ese país. La misoginia expresada por líderes de ese país fue respondida por miles de mujeres estadounidenses que reivindicaron la revolución 4B de las surcoreanas. Pero,
¿Qué es el movimiento 4B? Esencialmente es Beyond, que significa rechazo al matrimonio heterosexual, Bishul-san, rechazo a tener hijas e hijos, Bionae, rechazo a las citas románticas y Bisexu, rechazo a las relaciones sexuales con hombres. Este movimiento plantea una resistencia a continuar con prácticas, roles, expectativas que mantienen en subordinación a las mujeres y en dinámicas de poder donde los hombres tienen el control. No se trata solamente de cortar las relaciones con ellos, sino que la rebelión cuestiona la estructura misma del patriarcado que impone a las mujeres la heterosexualidad, la maternidad, el amor romántico y el sexo, además de soportar la violencia en todos los tipos a lo largo de toda la vida. El movimiento 4B, a este movimiento se le han sumado otras veces el movimiento 5B, que pone de manifiesta la violencia económica y propone rechazar trabajos donde sus habilidades y tiempo no sean valorados ni remunerados adecuadamente. Y en el mismo sentido está el movimiento 6B, que añade liberar a las mujeres del trabajo no remunerado que hemos venido realizando solo por el hecho de ser mujeres, es decir, las tareas de cuidados y del hogar que nos mantienen en dependencia económica y subordinación a los hombres y, por supuesto, en violencia económica. Algunas mujeres, antes que las surcoreanas, ya aplicaban algunas de las 4B desde hace años. Por ejemplo, algunas que padecieron el matrimonio y se libraron de él, eligieron el distanciamiento de los hombres porque entendieron que era mal negocio, les jugaba en contra y no le hallaban el beneficio a ponerse al servicio nuevamente de un hombre que, además de entrado en años, tiene enfermedades crónico-degenerativas y está en busca de cuidados, es decir, no de una compañera, sino de una enfermera. Las resistencias y propuestas de las mujeres no son nuevas, han existido siempre y se han socavado también con violencia machista y feminicida. Las más recientes con el hashtag MeToo, es decir, yo también, ni una menos, Slut Walk, han obligado a algunos sectores de la sociedad a avanzar, pero no es suficiente. Mientras la violencia persista, la rebeldía se renovará. Yo soy Aide Serrano, esta es mi reflexión de esta semana. Me gustaría escuchar tus comentarios. Dime aquí qué piensas. Hoy en el glosario feminista vamos a hablar de una de las violencias menos identificadas, más normalizadas, que es la violencia económica. Si bien hemos avanzado en identificar la violencia física, la psicológica, ya entendimos que no es normal, ya también sabemos que es el acoso. La violencia económica es una de las menos claras y esta violencia precisamente es el motivo por el cual muchísimas mujeres toleran otros tipos de violencia. Es decir, mientras las mujeres sigan dedicándose a las tareas de cuidados, a la tarea del hogar, a estos trabajos no remunerados, no reconocidos, nadie lo ve como trabajo, y si es trabajo pues no hay que pagarlo, porque si naciste mujer tú te tienes que hacer cargo de eso. Eso mantiene a las mujeres en una situación de violencia, es decir, trabajan y no ganan un solo peso, y quienes trabajan generalmente son los hombres, y entonces son los que ganan el dinero y son los que tienen el control y el poder, no solamente sobre las mujeres, sino sobre los demás integrantes de la familia. Ahora los hombres pueden salir a trabajar, es decir, sustentándose, apoyándose en el trabajo de las mujeres, de otra manera no sería posible. Ahora muchas mujeres ya están saliendo a trabajar, es decir, por trabajos remunerados, pero siguen haciendo ese trabajo que no se reconoce ni se paga, de maternar, de cuidar, no solamente a las hijas y a los hijos, sino también a las y los adultos mayores, a las personas enfermas, a las mascotas. Hacen todo ese trabajo y además salen a trabajar a la calle por su desarrollo profesional y por dinero. Eso mantiene a las mujeres en una situación de mucha desventaja, pero sobre todo de dificultades económicas que se acentúan cuando llegan a la adultez mayor, porque el trabajo de cuidados y el trabajo del hogar es un trabajo que no tiene ni un solo día de descanso, no te da vacaciones, no te da retiro, y si te consigue, atraes o se perpetúan, se generan numerosas enfermedades, cansancio, agotamiento. Entonces es importante que identifiquemos que situaciones así nos pueden
mantener en una situación de violencia económica. Ahora, ¿qué dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia acerca de esta violencia? Bueno, pues ya está tipificada en su artículo 6, fracción cuarta, y dice que es toda acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima, se manifiesta a través de las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. La violencia económica usualmente se reproduce en el ámbito familiar, siendo una forma de control en contra de las mujeres, y se muestra a través de la agresión producida por la persona que ostenta el dominio económico, la manipulación para gestionar los gastos o la privación de recursos, lo que induce al aislamiento y la angustia por la satisfacción de las necesidades personales y o familiares. Este tipo de violencia puede manifestarse también, por ejemplo, en la convivencia familiar y de pareja, cuando al tener una dependencia económica con el cónyuge o concubino, esposo, pareja, se impide tomar decisiones sobre la economía del hogar, o cuando se exige dar cuenta a la pareja acerca de todo lo que se gasta, aun cuando la persona afectada gane sus propios recursos o asuman solas el cuidado y la manutención de las hijas y de los hijos. La violencia económica puede pasar desapercibida debido a que no deja un rastro tan evidente como las agresiones físicas, pero tiene cifras alarmantes. 13,4 millones de mexicanas la han padecido algún momento de su vida, es decir, 29% del total de las mujeres de 15 años o más, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en el 2016. Ahora, este 30% yo creo que es en realidad el 100%, solo que no sabemos que esta situación es violencia económica. Y la reina de las violencias económicas, pues seguramente la has escuchado, y es la falta de paga de la pensión alimenticia de las hijas y los hijos. Los papás se desentienden de estas obligaciones y eso es violencia económica para quien se queda a cargo. Espero que esto te sirva de reflexión y sobre todo a identificar si tú estás siendo agresor en este sentido o si tú estás en una situación de violencia económica, pues hay que poner manos a la obra para salir de ella. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. ¿Sabes si sufres violencia económica? Aquí te voy a decir en corto y sin tanto rollo 3 ejemplos de violencia económica. 1. Te quieren controlar el dinero, te critican en qué gastas y en qué no. Tal vez te piden que les deposites tu propio dinero a su cuenta. Eso es violencia económica. 2. Si te critica por tu trabajo, que es tu principal fuente de ingresos, te molesta, te espía, te acosa en tu lugar de trabajo, critica a tus compañeros, a tus jefes y te presiona para que renuncies, eso es violencia económica. 3. Si te hace comentarios destructivos que socavan tu autoestima acerca de cómo te ves, de tu apariencia, de tu experiencia, de tus conocimientos, con el propósito de que no trabajes, no salgas a buscar chamba, eso es violencia económica. La violencia económica es una de las más comunes y de las menos identificadas. Al menos el 30% de las mujeres mexicanas después de los 15 años la han padecido. ¿Y tú ejerces violencia económica o eres víctima de ella? Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, en la entrevista estelar, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Catalina Colihuinca del Río, quien es una mujer activista, feminista, interesada en la representación de las mujeres en el mundo audiovisual. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, Aide, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí contigo el día de hoy. Yo también estoy muy contenta de conocerte y sobre todo de que tengas este espacio en tu agenda para que te conozca la audiencia de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Como saben, estamos en los canales de televisión del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, también en CIPSE TVCUN, en las estaciones de radio del Sistema Quintanarroense también, así como de Maya FM. Bueno, Catalina Colihuinca del Río es trabajadora social, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene 34 años y reside en la comuna de Valparaíso. Ella participa en varios proyectos de cine y sobre eso se los voy a ir contando a lo largo del programa,
pero sobre eso quisiera conversar con ella, que está en la actualidad. A mí me gustaría preguntarte primero, Catalina, ¿cómo consideras que ha cambiado la representación de las mujeres en el mundo audiovisual en los últimos 5 años y si consideras que ha habido algunos avances significativos? Sí, de todas formas ha habido avances. Siento que todavía falta mucho por trabajar, pero al menos acá en Chile se está hablando más de visibilizar el trabajo hecho por mujeres. Y no es que no haya existido, es que no se había mostrado. Pero, por ejemplo, acá en Chile tenemos una directora que ha llegado a ser nominada en los Oscars, que es Mayta Alberdi, y a partir de eso se ha trabajado mucho en cómo las mujeres están haciendo cine. Sin embargo, creo que todavía nos falta mucho porque no es solo que haya solo directoras, tiene que haber guionistas, tiene que haber mujeres detrás de las cámaras, para que en el fondo haya una representación de las mujeres en esta área. Y yo creo que eso es algo que pasa en todas las artes. Específicamente yo me he dedicado a estudiar un poco más lo que pasa con el cine, pero en todas las artes no es que no existan mujeres, solo que no han tenido las posibilidades para ganar espacio, terreno y poder llegar a premiaciones, a festivales, ganarse fondos para poder hacer proyectos. Generalmente todavía yo creo que hay una mayoría de predominancia masculina en el cine. Eso sí, ha habido avances. Ahora, si tú le preguntas quizás a cualquier persona, por lo menos te puede nombrar alguna directora mujer, que eso quizás hace 5 años no pasaba. Es verdad. Ahora ya nos mencionaste esta directora reconocida internacionalmente de Chile. ¿Cómo es el panorama en tu país? ¿Se está avanzando? Como bien decías, hay más mujeres guionistas, más mujeres cinematógrafas. Es decir, es una industria muy amplia. Platícanos de cuál es la escena actual y qué participación hay de las mujeres. Bueno, acá en Chile, como te contaba, ha habido una mayor presencia femenina y que ha ido ganando terreno y tenemos distintos tipos de directoras que están trabajando distintos temas. Yo creo que la mayoría se enfoca en contar historias de mujeres desde las perspectivas de las mujeres, lo cual eso para mí es fantástico. Y también tenemos otra línea de directoras dedicadas al documental, que yo creo que acá en Chile ha sido donde más presencia han tenido las mujeres desde los años 60, 70. Principalmente ahí hay una gran presencia de documentalistas y que le abrieron puertas a las directoras actuales. Yo acá, bueno, como te comentaba, Mayta Alberdi es como la más connotada a nivel internacional, pero acá en Chile tenemos hartas directoras como la Dominga Sotomayor, como la Claudia Guayquimilla, que es una directora que personalmente me toca mucho porque toca temas también de representación del pueblo mapuche, porque ella también tiene ascendencia mapuche. Entonces siento que las mujeres que están haciendo cine aquí en Chile tienen otras perspectivas, tienen otra sensibilidad y también pueden abarcar otros temas que no estaban siendo visibles, como por ejemplo el caso que te contaba de Claudia Guayquimilla. Y bueno, ya que estamos hablando de esta producción chilena, recomiéndanos algunas películas para quienes no estemos muy familiarizados con la producción. Si nos puedes recomendar algunos documentales, de una vez algunas películas y sobre todo de mujeres, por supuesto, para que nos podamos poner al corriente. Bueno, yo creo que quizás en México puede que suene un poco más el nombre de Mayta Alberdi por el documental El Agente Topo, pero ella también tiene documentales anteriores. Bueno, no sé cómo funcionará el algoritmo en México en Netflix, pero espero que estén en el catálogo. Hay una documental que se llama La Once, que es un documental de la Maite, que habla, que ella retrata la historia de su abuela con el grupo de amigas, del grupo de amigas de su abuela, que se juntan todos los meses a tomar once, amigas del colegio. Y es muy interesante la mirada femenina y desde la adultez de mujeres mayores, cómo ellas están experimentando los cambios. Yo creo que ese es un documental súper recomendado. A nivel de ficción, quiero recomendar Mala Junta de Claudia Guayquimilla, que es una película que trata sobre adolescentes, que también es una población que no es muy representada en el cine, y específicamente esta película trata de un adolescente que está en conflicto con la ley, que comete un delito, y que se va al sur de Chile y se encuentra con un adolescente mapuche. Y esa historia es muy potente porque habla sobre discriminación, pero también sobre empatía,
sobre también lo que ha sucedido con el pueblo mapuche acá en Chile respecto a su criminalización. Definitivamente tiene una mirada demasiado sensible de los temas. Eso, bueno, tenemos también todo el trabajo que ha hecho Valeria Sarmiento, una connotada cineasta chilena que lamentablemente a veces se asocia como la esposa de Raúl Ruiz, que es como un director chileno muy connotado, pero ella es mucho más que la esposa de Raúl Ruiz, así que también los invito a visitar su trabajo. Nosotros acá en Chile hay una plataforma que está destinada al cine chileno, específicamente, que se llama Onda Media. Es una plataforma gratuita y estuve revisando que se puede ver desde el extranjero, así que ondamedia.cl, y por ejemplo ahí están todas las películas de la Claudia Guayquimilla, también hay trabajo de Valeria Sarmiento, y bueno, Dominga Sotomayor es otra directora que me gusta mucho, y bueno, creo que otra película también dirigida por mujeres es Rara, de una directora que se llama Pepa San Martín, que es sobre un caso que fue acá muy connotado en Chile respecto a una jueza que por su orientación sexual, ella era lesbiana, le quitaron la custodia de sus hijos. Entonces la película también trata sobre eso, y también la protagonista no es la jueza, es desde la mirada de las hijas. Así que también ahí la mirada desde la adolescencia también para mí me parece muy potente. Y no es coincidencia que la dirija una mujer, porque creo que las mujeres tenemos esta tendencia a mirar otras cosas que quizá los hombres no. O sea, es este tema que ya hay dos coincidencias de películas con protagonista adolescente, es porque también las mujeres tenemos esa visión de incorporar las niñeces y la adolescencia. Y justo hacia allá va mi siguiente pregunta a Catalina Colihuinca del Río. Estamos conversando con ella. Ella actualmente participa en el taller de moderación y curatoria participativa del Festival de Cine Chileno de Villa Alemana, Quilpué. Nos está dando unas recomendaciones increíbles y a mí me gustaría que nos dijeras por qué es importante, qué es lo que aporta la mirada de una mujer como cineasta, como guionista, porque no me gustaría que lo pasáramos por alto, o sea, no mencionarlo o que pensemos que es demasiado obvio, porque creo que sí hay muchas personas que pues no toman en consideración que sí la mirada de una mujer científica, artista, cocinera, la experiencia de las mujeres, de los cuerpos sexuados de mujeres, sí tenemos una postura diferente, una perspectiva diferente, y sí podemos plantear el mundo, la munda, de manera distinta. ¿Qué opinas tú a este respecto en el mundo del cine? Yo creo que una de las principales aportes es la representación, o sea, quizás, por ejemplo, en mi caso, yo cuando era chica no había muchos referentes en el cine de mujeres como que yo pudiera identificarme, o sea, lamentablemente el cine hollywoodense, que es el que domina principalmente la mayoría de la sala, y no lo estoy demonizando porque a mí me gusta también harto eso, pero sí existe una falta de representación porque generalmente por ejemplo, hay temas de estereotipos de belleza que se repiten. Entonces, quizás una mirada femenina te puede dar una apertura de cuánta diversidad de mujeres habemos, sobre todo acá desde Latinoamérica, y que acá, evidentemente, no somos altas, no somos flacas y no somos rubias. Por ejemplo, también hay un tema que se llama que las mujeres aportan de salir de la male gaze, que es la mirada masculina. Porque muchas veces las mujeres, hay personajes femeninos en la película, pero están filmados desde una mirada masculina. Te pongo un ejemplo, así como muy de cultura pop. Harley Quinn. Harley Quinn en una película que fue la Liga de la Justicia, Margot Robbie, estupenda, hegemónica, estupenda. Y en esa película pues, sale con muy poca ropa, y si tú vas viendo las tomas de la cámara, siempre están enfocadas en sus pechos, en su trasero, en su cuerpo curvilíneo. Y esa obviamente fue una película dirigida por hombres. Posteriormente Harley Quinn tiene su propia película, que es sobre ella, que es una directora mujer. Usa casi la misma ropa, igual anda con sus chorcitos, con sus petos, pero la forma de filmarla no es desde la sexualización, no es desde que la mujer sea objeto de deseo masculino. Y en esa película la Harley Quinn tiene mucha más historia, tiene mucha profundidad, siendo igual cultura pop, superhéroes, DC Comics. Entonces,
eso es súper importante. También quizás en temas más profundos, o sea, cómo los hombres filman las escenas de sexo o las escenas de violación en comparación a cómo las filman los hombres, a cómo las filman las mujeres. Creo que eso también ha sido relevante en cómo en el fondo nos representamos en pantalla, porque finalmente el cine específicamente es un arte súper masivo y que llega a mucha gente y a muchas niñas. Entonces es súper importante el aporte que las mujeres en la industria pueden hacer para la representación. Interesante. Estamos conversando con Catalina Colihuinca del Río, quien es activista feminista y que, bueno, nos está compartiendo, nos está aportando acerca de cuál es la representación de las mujeres en el mundo audiovisual, algo que le interesa muchísimo a ella. Y bueno, estamos aquí en Feminismos en Corto sin tanto rollo. Ya es momento de ir a una pausa. Vamos a ella y regresamos en esta conversación. Ya regresamos aquí a Feminismos en Corto sin tanto rollo. Estamos conversando con Catalina Colihuinca del Río acerca del cine. Ella ha participado, ha sido voluntaria de mediación de audiencias del Festival de Cine Recobrado en Valparaíso y en Cine Arte Viña del Mar. ¿Qué otros tips, consejos nos podrías dar a quienes te estamos escuchando sobre cómo identificar esta mirada masculina, cómo podría ser diferente? Y si se me ocurre con cómo están sexualizados los cuerpos de las mujeres, pero también cómo se plasman agresiones sexuales o cómo se representan a las mujeres en qué roles, ¿no? ¿Qué otras claves nos podrías compartir para ir reeducando nuestra mirada y poder tener también una postura pues más crítica hacia el cine y decir, bueno, sí me gusta este ícono de la cultura pop, pero me gustaría que las mujeres tuvieran otros diálogos, es decir, que también como audiencias podamos tener otras conversaciones, miradas más críticas acerca de la participación de las mujeres. ¿Qué otras claves nos puedes compartir, Catalina? Sí, bueno, es súper importante eso que comenta. Yo creo que también hay un test de Bechdel que se ocupa en el área audiovisual como para analizar las películas desde una perspectiva de género. Y en el fondo el test de Bechdel tiene como ciertos elementos. El primero de ellos es cuántos personajes femeninos hay en una película. Y otro de los elementos fundamentales es de qué hablan las mujeres y si es que hay más de una de qué hablan. Por ejemplo, no sé, volviendo a la cultura pop, que es algo que también me gusta mucho, a mí amo El Señor de los Anillos, pero ¿cuántos personajes femeninos hay? ¿Dos? Tenemos a Arwen, a Galadriel y creo que después aparece Eowyn. 3. Todos los demás son masculinos. ¿Cuántas escenas entre mujeres en esa película hay? Me parece que no estoy segura, pero me parece sí, con suerte una. Es que, entonces ahí tú puedes ir mirando cómo en el fondo, claro, a veces las mujeres se ponen como adornos, solo como personajes para hacer mover la trama del héroe, que básicamente muchas de las películas, sobre todo la ciencia ficción, son como el viaje del héroe y las mujeres son el movilizador, o sea, al héroe el que mata a la mujer de su vida es el movilizador para que él emprenda su viaje. ¿Y dónde están las otras mujeres? Que en el fondo aquí las mujeres no solo tienen interés romántico, también tienen otras cosas, hacen otras cosas, tienen un mundo. Y claro, muchas películas icónicas son solo la esposa, la polola, y que en el fondo todos los diálogos son en función a lo que está haciendo el protagonista masculino. Entonces por eso es súper interesante ir mirando como los diálogos, y obviamente uno no va a demonizar como quizás ciertas películas icónica, que quizás si uno le pone el test de Bechdel no pasan, pero sí es importante ir mirando y es ir como visibilizando que pucha, qué bueno que ahora tengamos esto y que podamos ir también exigiendo este tipo de cosas y que también sea una inclusión de verdad con sentido y no solo una propaganda para usar el feminismo como propaganda, que también algunas películas, series han caído un poco en eso. Claro. Como, sí, somos mujeres y somos fuertes, como, no, es como que en el fondo tenemos que retratar a las mujeres como son, o sea,
Yo creo que todos tenemos amigas, familiares, mamás, tías, hermanas, y todas tienen un mundo. No solo somos mujeres, no solo somos esposa o pareja, tenemos una diversidad de intereses y es importante que se refleje en las artes y especialmente en el cine. Claro, sí, qué importante que se refleje esta diversidad de intereses, de actividades, pero sigue prevaleciendo, por ejemplo, la representación de las mujeres en las películas sirviendo el desayuno, cocinando, ¿no? Y el hombre está sentado, Claro. está tomando la cerveza, no ha llegado de trabajar, y esas tareas del hogar siguen recayendo en esa representación en las películas, y a mí me parece eso terrible, 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 porque contribuye a generar otro tipo de violencias. O sea, sí también hay una responsabilidad, ¿no?, en esta representación y en este impacto, porque yo creo que hoy por hoy el cine es la manifestación artística más masiva que tenemos. Bueno, las redes sociales que no son arte, pues, pero el cine sí. Entonces, bueno, estamos conversando, qué interesante lo que nos comparte Catalina Colihuinca del Río. Ya tiene mucha experiencia en esta mirada que es muy necesaria incorporar. Ahora, hemos tenido también en el mundo varios movimientos, activismo, ¿no? Como el Me Too, el Time's Up y la visibilización de las desigualdades de género en el mundo audiovisual. ¿Qué crees que quede por hacer? Yo creo que queda harto todavía. O sea, yo creo que los casos, lamentablemente, de abuso sexual en los espacios de arte deben seguir pasando. Ahora se habla más y hay más medidas de prevención. Creo que obviamente eso es gracias al movimiento Me Too y, bueno, el movimiento feminista en general. Pero yo creo que la violencia hacia las mujeres sigue pasando en todos los espacios y especialmente en el cine. Que en el fondo todavía sigamos siendo menos representadas en la pantalla, eso sigue siendo una violencia, que en el fondo se escojan para los papeles protagónicos de mujeres, casi puras mujeres jóvenes, también ese es otro tipo de violencia, porque ahí estamos hablando de otro tema, cuánta visibilidad tienen las mujeres mayores de 55, un poco lo que habla La Sustancia, por algo también quizá una película así ha tenido tanto impacto a nivel mundial. Entonces creo que queda muchísimo por hacer, como te decía, que las mujeres tengan posibilidades de participar en todos los ámbitos de la producción cinematográfica, no solo de la dirección, porque actualmente las mujeres, la mayor presencia es en el área de vestuario, de diseño, que obviamente históricamente han sido los roles que se nos han asignado a las mujeres. Pues. Entonces yo creo que hay harto que hacer, y que en el fondo también la audiencia se atreva a ver cine hecho por mujeres, que conozcan, que busquen, que apoyen. Creo que eso es súper importante. El boca a boca también ayuda harto a que las películas se vayan masificando, porque actualmente tanta visibilidad de las mujeres directoras no tenemos. Sí, es cierto. La Sustancia es un muy buen ejemplo. Además es una cineasta con sus primeras películas, creo que tiene 2 nada más, ¿no? Sí, impresionante, sí. ¿Verdad? Tiene una película corta, yo la vi en Movie, que también habla acerca de los cuerpos, acerca de esta tiranía de la belleza y el futuro, o más bien el presente de lo que está ocurriendo acerca de la belleza y la tecnología. Catalina, ahora también las plataformas como Netflix, Amazon, Apple TV, HBO siguen invirtiendo. ¿Crees que están invirtiendo en proyectos cinematográficos encabezados por mujeres, o también la industria sigue masculinizada, sigue machista, solamente enfocando su interés en los hombres? Yo creo que hay mayor apertura, sobre todo porque se dan cuenta que igual los proyectos liderados por mujeres les va bien. Finalmente estas casas productoras gigantes también se movilizan mucho por el ingreso económico que les produce las producciones. O sea, yo me imagino que ahora la directora de La Sustancia probablemente le van a ofrecer mayores recursos de un estudio. Yo creo que nadie se imaginaba que le iba a ir tan bien. Acá en Chile le ha ido demasiado bien. Todavía está en algunas salas y se estrenó en septiembre. Eso es súper raro que pase.
Claro. Entonces sí, hay mayor apertura, pero lamentablemente igual muchas de estas grandes productoras se basan en lo económico. Entonces, la medida que quizás a lo mejor un proyecto de mujer no le vaya tan bien, porque es un producto más indie, no lo van a seguir financiando. Y seguimos teniendo grandes producciones o grandes secuelas, la tercera, quinta parte de tal película, porque es ingreso seguro para, para las producciones. Entonces, yo creo que acá, yo creo que el fuerte del trabajo hecho por mujeres va a seguir siendo igual el cine independiente. Ya, si bien tenemos algunas directoras, por ejemplo, a nivel de Hollywood, que es la Greta Gerwig, que es la que hizo Barbie, probablemente ella va a seguir teniendo hartos otros proyectos, pero no va a ser no va a ser la mayoría todavía, yo creo. Por eso es importante como apoyar proyectos más independientes. Acá en Chile tenemos una red de salas de cine independiente que se moviliza harto, lamentablemente. Siempre hay dificultades para conseguir financiamiento. Me imagino, no sé cómo funcionará la industria en México, que entiendo que es mucho más grande, pero claro, como siempre, la cultura nunca es un sector que le dedique mucho presupuesto, y sobre todo acá en Chile, que incluso están discutiendo en el Senado el presupuesto para el otro año y quieren quitarle el presupuesto a cultura y a los fondos. Entonces, es súper complejo en ese contexto, también muy patriarcal y muy capitalista, de poder como tener más mujeres que se dediquen a esta industria. Sí, es igual, ¿eh? Es igual. Finalmente las producciones que están destacando casi siempre están dirigidas por hombres. Vemos pocas mujeres. Hay mujeres que están ya destacando, pero no son ni siquiera mitad y mitad, ¿no? O sea, como podría ser que la mitad de los recursos se enfoque paritariamente desde una perspectiva pues de igualdad o de promover miradas femeninas, no está ocurriendo. Pero antes de que terminemos esta conversación con Catalina Coliwinka, quisiera preguntarte cómo ha sido tu experiencia trabajando en este ambiente, en esta industria. Tú estás participando actualmente en ahí se me fue, en el taller de moderación y curatoria participativa del Festival de Cine Chileno de Villa Alemana Quilpué. ¿Cómo es para mujeres también jóvenes como tú ingresar también en esta industria dominada por hombres, pero en todos los sentidos? ¿Cómo está siendo esta experiencia para ti? Ha sido una experiencia muy gratificante, la verdad. Cuando yo como que empecé a interiorizarme más, o sea, a mí siempre me gustó ver películas, pero en algún punto dije, quiero empezar a aprender un poquito más, y efectivamente ahí me fui dando cuenta de todo lo masculino que es, y que yo no lo había pensado. Pienso que yo consumo mucho cine, y toda esta participación bueno, yo participé en un proyecto digital que era FemCinema, el ser voluntaria de mediación, y ahora en el taller en Villa Alemana, ha sido aprendizaje y de visibilizar y cuestionar cómo estamos mirando a las mujeres en la pantalla, y en el fondo también valorar todo el trabajo que existe. Yo te digo, hace, no sé, 5 años tenía idea que existía tanta mujer con películas tan buenas. O sea, ni siquiera sabía que la primera película de la historia del cine la hizo una mujer, que es Alice Guy, que es una chica francesa, que en el fondo todos dicen, no, Méliès es el primer, sí, efectivamente, pero la primera película, y aquí yo te dejo el dato porque lo tengo anotado, porque siempre trato de hablar de eso. En 1896, Alice Guy hizo la helada de los repollos en Francia, porque ella estaba trabajando como secretaria en una institución que trabajaba con fotografía. Los Lumière presentan el cinematógrafo, efectivamente ellos son los que inventan la maquinita, pero ellos lo único que hacían era grabar lo que pasaba, o sea, esta imagen del tren acercándose. Y fue Alice Guy la que dijo, oye, esto se le puede hacer historia a esta imagen en movimiento. Y ella creó la primera película, que se llama Helada de los Repollos, que en YouTube, si ustedes buscan, pueden encontrarla. Obviamente son películas silentes, mudas, que son cortísimas, pero ese es el inicio.
ella fue una mujer que después se fue a Estados Unidos en el nacimiento de la época de Hollywood dorada, y tuvo su propio estudio cinematográfico. Claramente, los ahí empresarios cacharon que, o sea, disculpa, se dieron cuenta que esto generaba dinero y empezaron a hacer grandes conglomerados que lamentablemente terminó en que después Alice no pudiera seguir en esta área porque se empezaron a meter los hombres, porque dijeron, aquí hay dinero. Entonces, imagínate que desde el inicio de la historia del cine siempre a las mujeres nos han estado tratando de borrar. Así que creo que esta experiencia, volviendo a tu pregunta, estas experiencias como más locales que he estado participando me han permitido conocer nombres, conocer historias, y también mi labor como activista, que finalmente esto lo hago por amor al arte básicamente, es tratar de dar a conocer e invitar a las personas a que vean más películas hechas por mujeres o con protagonistas mujeres femeninas potentes, que salgan del estereotipo de la madre esposa. Así que ha sido toda una experiencia muy linda. Creo que obviamente me falta aprender mucho, pero sí mi labor es tratar de divulgar desde lo que he aprendido. Estupendo, querida Catalina. ¿Y dónde podemos seguirte si nos quisieras compartir tus redes sociales para quienes estén más interesados en conocerte, pero también conocer de tu trabajo? Bueno, les quiero dejar el Instagram, donde, bueno, ya no estamos tan activas porque lamentablemente la vida no permite a veces tener tanto tiempo para estas cosas, porque obviamente esto no tiene gratificación económica, pero sí el Instagram de FemCinema, que es @FemCinema con 2M, en donde estuvimos un tiempo súper activas escribiendo reseñas sobre películas hechas por mujeres, reseñas sobre personajes femeninos. También hicimos algunos cineforos en que pudimos conversar. Ojalá se pudiera retomar, pero está todo ese trabajo ahí contenido para que lo puedan revisar. Y bueno, si me quieren seguir, mi Instagram personal es @catacolicuinca, que también trato de ir compartiendo lo que estoy viendo y mirando y promocionando. Excelente, será un gusto seguirte en tus redes sociales, querida Catalina, pues porque siempre es importante también una guía, ¿no? A veces, ¿y qué estás viendo en Netflix? ¿Y qué me recomiendas? Bueno, pues hay que ver producciones creadas, dirigidas, fotografiadas por mujeres. Hay que detenerse también en los subtítulos un momento para saber quién está produciendo, desde dónde, desde qué país, cuál es la historia detrás de esas películas. ¿Alguna cosa más que se nos quede en el tintero que quieras compartir? No, solo reiterar la invitación, como bien decías tú, mirar quiénes están detrás de todas las producciones que a uno nos gusta. Como les digo, esto no es demonizar como que ya no exista Disney, que ya no existan las comedias románticas. No es eso, es problematizar y que tengamos también otras miradas y otras representaciones de la diversidad de mujeres que existe en el mundo. Eso sí que invitarlos a todos a que vean cine de mujeres. Está increíble, fíjate que aunque sí me gustaría que nos compartieras algo, porque ha cambiado con el feminismo, con tu activismo, tu mirada hacia películas que un tiempo a lo mejor te gustaron muchísimo y luego las volviste a ver desde una mirada feminista con gafas violetas y las viste diferentes y ya no te gustaron. ¿Te ha pasado? Uy, montón. Sí, es como, a veces igual como que digo, ya, voy a apagar un poco cerebro, sé que esta película es muy patriarcal y la mujer no sé, por ejemplo, pienso en Bridget Jones. Yo amaba a Bridget Jones. Sí. Y si tú empiezas a mirarla ahora con todos estos elementos, como hay violencia estética, violencia psicológica, la personaje la dejan como una tonta, es como, en el fondo, ¿tú conoces una mujer que sea tan tonta? Lo dudo, como tan distraída que le pasan tantas cosas. Claro, pero en el fondo yo de repente igual le tengo mucho cariño a Bridget y igual la veo y me hace feliz, pero sí, obviamente, sabiendo que esto es una historia que tiene estas cosas, pero sí, un montón de películas, también de darse cuenta de cierta, no sé, por ejemplo, a un director que a mí en un tiempo me gustaba caleta,
que yo quizá esto es medio polémico porque aquí en Chile es muy amado, que es Christopher Nolan, que técnicamente es maravilloso, pero si tú te pones a analizar cómo él construyó los personajes femeninos, como Christopher, tú conoces a una mujer, como, no sé, entonces ahí como que tú vas haciendo ciertas cosas ciertos detalles que tú dices, pucha, quizás no ahora, mi yo de ahora ya no nos pasa tanto, pero como te digo, no es demonizar, no voy a demonizar Disney, en su momento me sirvió harto, pero quizás quiero otro tipo de historia en Disney para quizás las niñas del futuro. Es verdad. Sin embargo, estos avances, estas miradas, estas críticas, sí están generando nuevos contenidos, incluso en Disney, ¿no? En Pixar. Sí, sí está. Por ejemplo, sí, o sea, es súper importante. O sea, este año tuvimos una película animada que se llama Wild Robot, que si bien es hecha por un director hombre, tú igual ves una sensibilidad distinta, ves una protagonista que es una robot, pero finalmente es una animación sobre ser madre, y que eso hay poco. En animación al menos, porque en la animación generalmente las mujeres son princesas, y aquí cómo ser madre y también cómo en el fondo ser la real madre, o sea, no es como la madre idealizada, la Virgen María, no, es cómo es ser mamá de verdad, con sus pros y sus contras. Entonces creo que sí hay cosas que hay que rescatar y que hay que invitar a ver también. Me encanta. Pues muchísimas gracias, querida Catalina Colihuinca, por esta conversación. Esta es tu casa, Feminismos Cortos Sin Tanto Rollo. Te mando un fuerte abrazo y espero que pronto regreses para seguir compartiendo. Súper, muchas gracias. Hasta luego, chao. Hasta la próxima. Llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo. Muchas gracias a quien la hacen posible, a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TV Cun, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día de manera violenta, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.